buenos días a todos, a los valientes que estáis aquí y a los demás que nos estáis viendo, espero que bien, a través de Internet. Empezamos con la presentación de los resultados trimestrales del 2020, del tercer trimestre. Bueno, temas que quería comentar. Bueno, alguna pincelada sobre el avance del proceso de fusión, pocas novedades aquí, ya las conocéis casi todas. Hablaremos de negocio, de actividad, de la evolución de la calidad de activos, de la cuenta de resultados y con el énfasis en el resultado core y también de la evolución del ratio de capital. Empezando por la fusión, bueno, yo creo que aquí lo conocéis todos. Los consejos ya se han celebrado para convocar las juntas generales de accionistas para presentarles la aprobación de la operación de fusión. Juntas generales que están previstas a principios de diciembre. A partir de ahí necesitamos recibir las aprobaciones regulatorias, que ya sabéis que son unas cuantas, y eso nos lleva a estimar un cierre legal de la operación en el primer trimestre del año que viene, del año 2021. Y a partir de ahí estamos trabajando con idea de cerrar la integración tecnológica, que sería otro hito importante dentro de la operación, a finales del año que viene. Yendo a la parte de negocio, pues como hacemos otros trimestres, hablar de empresas, de crédito a empresas, de crédito hipotecario y de consumo. Luego lo comentaremos con un poco más de detalle, pero en definitiva el crecimiento del crédito a empresas sigue evolucionando pues, positivamente. De hecho, como podéis ver ahí, hemos crecido más de 6.000 millones de euros en los últimos 12 meses, un 17% en la cartera de crédito a empresas. En el último trimestre ha habido un crecimiento de 600 millones de euros aproximadamente. En hipotecas, lo comentábamos otros trimestres, que estábamos favorablemente sorprendidos por la demanda hipotecaria que estábamos viendo y, de hecho, como podéis ver ahí, luego lo comentaremos, la producción agregada de los 9 meses, la nueva facturación de hipotecas, crece un 9% frente a los primeros 9 meses del año anterior. Y en el crédito al consumo hemos visto una recuperación en el tercer trimestre del crédito al consumo, aunque aquí todavía estamos bastante por debajo de los niveles que teníamos antes de la crisis, de la pandemia. Ahí estamos. En el mundo de empresas, aquí lo podéis ver, bueno, formalizaciones con fuerte crecimiento y, en definitiva, lo tenéis abajo a la izquierda. Eso se ha traducido en una ganancia de 50 puntos básicos en nuestra cuota de mercado en crédito a empresas. Estamos por encima del 8%, con datos de agosto, que era el último publicado. Y esto lo que refleja es que hemos tenido un fuerte dinamismo en la concesión de crédito empresarial durante los últimos meses y una buena parte de él apoyado en los avales del ICO, en el crédito con aval del ICO. Ahí tenéis las cifras de lo que hemos concedido hasta septiembre, 9.000 millones de euros de crédito, con ese desglose entre el tramo A de pymes y autónomos y el tramo B de grandes empresas. Como veis, nuestra cuota de mercado en el mundo de la mediana y gran empresa es mayor que en el de la pequeña empresa. Y, en definitiva, pues lo veis abajo con un total de la cartera de crédito de empresas cubierta o, si queréis, la cartera de avales de ICO representa un 21% del total de la cartera de crédito empresarial del banco. En el mundo de hipotecas, el 9% de crecimiento. Hemos facturado 2.262 millones de euros en hipotecas durante los 9 primeros meses. Y aquí, como hacíamos el trimestre anterior, os ponemos los datos de facturación mensual y que podéis ver que en el mes de septiembre hemos facturado 323 millones, que ha sido el mes récord del año en facturación hipotecaria. El mes de agosto siempre tradicionalmente es un mes más bajo, como es lógico, de contratación, aunque este año compara con abril, que fue más bajo por la pandemia. Pero si agregamos los 3 meses del último trimestre, hemos facturado 801 millones de euros, que representa un 30% de crecimiento frente al tercer trimestre del año anterior. Este trimestre, si recordáis, estuvo algo afectado por la introducción de la nueva ley de crédito inmobiliario y si tomamos como referencia el tercer trimestre del año 2018, el crecimiento habría sido de un 20%. Por lo tanto, estamos haciendo el mejor tercer trimestre de los 3 trimestres del plan estratégico, de los 3 terceros trimestres. Y esperamos que el cuarto trimestre superemos esta cifra de facturación en hipotecas. Yo creo que aquí, aparte de nuestras mejoras desde el punto de vista de originación, de procesos, de agilidad, de respuesta a los clientes, de oferta hipotecaria, también lo que estamos encontrando
es una demanda sólida de crédito hipotecario. Eso lo veis también abajo a la izquierda en términos de la cuota de nueva producción, como estamos produciendo aproximadamente el 8% de las nuevas hipotecas que se están dando en España. Ya habíamos aumentado nuestra cuota de producción antes de la pandemia, en marzo ya estábamos ahí en niveles del 8% y, por lo tanto, como decía, una combinación de esos dos factores, mejor demanda de la que preveíamos y probablemente también mejora de nuestros procesos de concesión de hipotecas. Aumento del peso de las hipotecas a tipo fijo hasta el 67% y los loan to values de nueva concesión pues muy estables, lo que veníamos viendo en los últimos trimestres, en torno al 65%. Crédito al consumo. Bueno, pues aquí veis un poco también las cifras, cómo las formalizaciones están cayendo frente al año anterior, ya lo veíamos en el trimestre anterior. A pesar de esa caída en las formalizaciones, nuestra cuota de mercado en saldos de crédito al consumo, como veis ahí, en los últimos 12 meses están planas o mejoran ligeramente, 2 puntos básicos, aunque es verdad que hemos tenido alguna caída de cuota de mercado frente a la situación que teníamos en marzo. Y por meses lo veis ahí, también veis como el tercer trimestre, si sumamos los 3 meses, arriba lo tenéis, 235 millones de euros de facturación, que es un 56% más de lo que habíamos facturado en el segundo trimestre de este año, pero todavía estamos lejos de nuestra velocidad de crucero anterior, que estaba entre 500 y 600 millones de euros de facturación por trimestre. De nuevo, aquí también esperamos hacer un cuarto trimestre pues claramente creciente en términos de facturación de consumo. Y también lo comentábamos el trimestre pasado, que una cosa es que la demanda que estamos viendo de crédito al consumo, pues a diferencia de la hipoteca, es mucho menor, pero eso no significa que el gasto en consumo no esté evolucionando favorablemente. Este gráfico que tenéis aquí a la derecha lo traíamos en la anterior presentación hasta el mes de junio y veis que lo que ha ocurrido durante el tercer trimestre pues es una prolongación, incluso una cierta mejora frente a los datos que veíamos en junio. El gasto está estabilizado, ligeramente creciente durante el trimestre, aunque todavía, lógicamente, no estamos en los niveles que veíamos de crecimiento antes de la pandemia, antes del confinamiento. También destacar que la raya verde, que es la facturación, el crecimiento de la facturación de las tarjetas de Bankia, pues en todo el caso, en todos los meses está por encima de la media del sector y eso es lo que explica lo que tenéis abajo a la izquierda, que nuestra cuota de mercado de facturación de tarjetas haya aumentado de junio a junio, desde el 12,29 que teníamos el año pasado al 13,63, bueno, pues 130 puntos básicos de ganancia de cuota de mercado, que es una cifra muy notable y lo que significa esto es que bueno, estamos ganando velocidad, algo que ya comentábamos en otros trimestres, y dinamismo en todo el mundo de medios de pago en Bankia. En el mundo de hipotecas y de consumo, bueno, pues estas son las medidas de apoyo a las familias, las moratorias, las soluciones para tratar de ayudar a las familias en esta situación, digamos, de crisis. Lo conocéis bien. Tenéis las cifras del cierre de septiembre. En términos de operaciones, unas 40.000 hipotecas y en términos de préstamos al consumo, unos 50.000, en total 90.000 aproximadamente. Y las cifras, pues como veis, son pues relativamente parecidas a las que teníamos al cierre del segundo trimestre. Aquí, en el mundo hipotecario, veremos algo de crecimiento todavía en el cuarto trimestre, sobre todo porque en el mes de octubre tenemos algunas operaciones que estaban solicitadas antes del 30 de septiembre y que se van a formalizar a lo largo de estas primeras semanas de octubre. Y en el mundo del consumo, lo que veremos a lo largo de este próximo trimestre pues es una reducción importante de esa cifra de moratorias, porque una buena parte de las moratorias de consumo ya están venciendo entre octubre, noviembre y diciembre. Por lo tanto, esta será la situación y bueno, pues iremos viendo cómo van evolucionando todas estas moratorias en la medida en que vayan finalizando. Fondos de inversión, para nosotros otra palanca muy importante de crecimiento. Y aquí podéis ver, bueno, pues arriba a la derecha, el mundo de las captaciones, los saldos netos que captamos de fondos de inversión en el trimestre, 421 millones de euros, por encima del importe
tercer trimestre del año pasado, pero comparándolo con el segundo veis también que hay un crecimiento y de nuevo yo esperaría aquí un cuarto trimestre que supere al tercer trimestre en términos de captaciones. Con esa evolución de captaciones en un mercado de fondos de inversión que este año pues, ha estado a nivel del sector relativamente parado, pues veis que ganamos 56 puntos básicos. Llevamos ya muchos trimestres seguidos ganando cuota de mercado en fondos de inversión y en el último trimestre hemos vuelto a ganar 12 puntos básicos y ya nos situamos en el 7,5% de cuota de mercado en fondos de inversión. En paralelo, y también lo comentábamos esto en la anterior presentación, y con una cierta aceleración como resultado de los procesos de confinamiento que tuvimos en el segundo trimestre, bueno, pues el número de clientes digitales está evolucionando a buen ritmo. Estamos creciendo un 7% a la base de clientes digitales en el banco. Recordar que cuando empezamos el plan estratégico, a principios del año 2018, el porcentaje de clientes digitales que teníamos era un 35% aproximadamente, con lo cual realmente en un periodo de menos de 3 años eso está creciendo de manera sustancial. Igual pasa con las ventas digitales. El alta de clientes en la web también está creciendo, lo veis ahí de manera relevante, un 25%. Y, bueno, damos aquí los datos de clasificación de nuestra web que han aparecido recientemente por parte de un consultor externo, como bueno, pues nuestra web compara pues, muy favorablemente con las de nuestros competidores, incluso con las de otros sectores en España. Y siempre lo decimos, nosotros entendemos que en el mundo de la digitalización tenemos una buena infraestructura, nos sentimos cómodos y, en general, cuando vemos bueno, pues, clasificaciones de externos, pues solemos aparecer siempre entre las 3 primeras posiciones en el mercado español. Bien, pasando a calidad de activos, aquí tenéis la evolución de los activos improductivos, los famosos NPAs, los Non-Performing Assets, la suma de los créditos dudosos más los activos adjudicados, como estamos en una cifra muy plana, en 8.300 millones de euros, algo por debajo de diciembre y manteniéndonos frente al nivel de junio. Y eso lo que hace es que, junto con una cobertura de los activos improductivos que va en aumento, y va en aumento por las provisiones adicionales, por las provisiones extraordinarias que estamos llevando a cabo este año como resultado de la crisis del coronavirus, la cobertura ha aumentado del 48% al 52% desde finales del año pasado. Y eso hace que, con un ratio de NPAs brutos muy estable, como no puede ser de otra manera, el ratio de NPAs neto de provisiones ya se sitúe ligeramente por debajo del 3%. El 3% era uno de esos indicadores que habíamos puesto a principios del año 18 cuando lanzamos el plan estratégico. Entonces estábamos por encima del 6% a nivel de NPAs netos de provisiones. Y en concreto estamos en el 2,97, con lo cual técnicamente estamos por debajo del 3,0%. Y, lógicamente, esto en un año que es, bueno, pues es muy diferente de lo que habríamos previsto hace 12 meses. Por la parte baja de la cuenta de resultados, esta es la evolución del conjunto de saneamientos o del conjunto de provisiones, lo veis ahí en los 3 trimestres. En el agregado de los 3 trimestres, de los 9 meses, hemos hecho provisiones extraordinarias por el COVID de 465 millones de euros, que, como veis, bueno, pues representan algo más de la mitad del conjunto de saneamientos que hemos realizado en los 9 primeros meses, un 55%. Con esa evolución trimestral, en el último trimestre estanco hemos realizado otros 155 millones de euros de provisiones adicionales, que, como veis, también es algo por encima del 50% del total de saneamientos que hemos efectuado en el trimestre. Y hablando de la parte alta de la cuenta de resultados, o si queréis de la parte de explotación, pues aquí tenemos la evolución del resultado core. Ya sabéis que para nosotros es un elemento importante de gestión de la cuenta de resultados. Resultado core, que es la suma del margen financiero, el margen de intereses, más las comisiones, menos los gastos de administración. Veis ahí cómo, en términos de 9 meses, en el acumulado, nuestro resultado core asciende a 958 millones de euros, que supera en 1,3% el de los 9 meses del año anterior y que está muy en línea de, bueno, pues un poco de la guía o del guidance que habíamos dado a principios de año, de tener un resultado core plano
que yo creo que tiene algo más de mérito ahora, en la medida en que, lógicamente, el año pues, ha tenido más dificultades de las que se preveían inicialmente. La distribución trimestral del resultado core la veis ahí. En el tercer trimestre hemos generado 342 millones de resultado core, que es un 11,5% de crecimiento frente al tercer trimestre del año anterior. Y a la derecha tenéis la explicación de ese crecimiento, que sería una caída del margen de intereses del 2,7%, un aumento de los ingresos por comisiones de casi el 13% y una reducción del 3,4% de los gastos de explotación. El beneficio antes de impuestos, el BAI, habría sido de 683 millones de euros en los 9 primeros meses del año si no hubiéramos realizado estas provisiones de 465 millones de COVID. Y realmente la variación frente al beneficio del año anterior se explica fundamentalmente por la menor contribución de los resultados por operaciones financieras, de los famosos ROF, que es lo que de alguna manera mueve la cifra entre los dos ejercicios. Después de hacer las provisiones, el beneficio antes de impuestos es de 218 millones, que supone un beneficio neto de 180 millones de euros. Y yendo al último concepto, al tema del capital, pues aquí tenéis la evolución del capital, del ratio de capital, el CET1 fully loaded, desde el principio del ejercicio, desde finales del año pasado, como hemos crecido del 13,02 al 14,79, con un aumento de 177 puntos básicos en el ratio de capital, que se explica, de los que 129 puntos básicos se explican por la aprobación del modelo comportamental. Recordar que este es un tema del que veníamos hablando pues, prácticamente todos los trimestres, que esperábamos la aprobación de nuestro modelo IRB de hipotecas, que nos iba a dar una mejora en el ratio de capital, que en concreto pues ha sido de 129 puntos básicos, que incorpora lo que son las antiguas carteras procedentes de Bankia, y nos faltaría por contabilizar, que esperamos que eso esté a principios del año que viene, lo que corresponde a la migración de las carteras, de las antiguas carteras de BMN, que nos dará también un aumento de capital adicional. Por lo tanto, pues la generación orgánica de capital del año pues ha estado bien, y además tenemos esta contribución adicional de la aprobación de los modelos, que la esperábamos y que era también parte dentro de nuestro plan estratégico que lanzamos en su momento, parte de la mejora de capital que esperábamos para el conjunto de los 3 años. Si le añadimos al 14,79 lo que son básicamente estas medidas que se han venido a llamar el Quick Fix, que aprobó el supervisor, pues a la altura de febrero o marzo para adaptar este año, para implementar este año, que básicamente lo que implica es el tratamiento de las provisiones de IFRS 9, un tratamiento, digamos, distinto en capital de estas provisiones, mejoraríamos o subiríamos el ratio de capital hasta el 15,48, que compara con el ratio de capital que publican habitualmente nuestros competidores, y además tenemos esa otra flexibilidad que está pendiente de aplicar, que esperamos que se pueda aplicar para el conjunto del sector a diciembre, que es el nuevo tratamiento de las deducciones de los intangibles, del software en capital, que mejoraría otros 29 puntos básicos hasta el 15,77%. Por lo tanto, tenemos una holgada posición de capital, mantenemos una posición de liderazgo en el sector en términos de capital, y también, pues esto unido a lo que comentábamos antes del plan estratégico, recordar que cuando lanzamos el plan, a principios del año 2018, hablábamos de un objetivo de generación de exceso de capital de 2.500 millones a lo largo de los 3 años del plan, que era una combinación de los dividendos que se distribuyeran más el exceso de capital que tuviéramos frente al ratio de capital del 12%, el 12% en términos de gestión, sin incluir las plusvalías latentes. En definitiva, la situación al cierre de septiembre, de acuerdo con esos criterios, sería de un exceso de capital generado en el periodo de 2.535 millones de euros, pues ya como veis, algo por encima de los 2.500 millones que dijimos, y por lo tanto estaríamos también cumpliendo con este objetivo que nos habíamos marcado en su momento. Y le paso la palabra a Leo para que haga la segunda parte de la presentación.